tal? Muy buenas a todos y muchísimas gracias por checar este video, esta transmisión. Y bueno, el día de hoy me gustaría poderles compartir algunos tips de cómo ustedes pueden literalmente tratar de venderse de cierta manera. Existe una teoría acerca de, digamos, del emprendimiento y ha tenido como diferentes evoluciones acorde a cómo los ciclos o la vida ha ido cambiando. Y hace algunos años yo creo que muchos de nosotros recordaremos que le llamábamos supervivencia, y después se va diciendo que ahora debes de ser el emprendedor. Hoy en día existe la teoría donde tú eres tu propia marca. Entonces, independientemente de que tú seas un laborador o un colaborador o trabajes para alguna empresa, es muy importante que tú sepas que únicamente en tiempos como este el mejor va a subsistir, porque estamos viendo cómo están cambiando los tiempos y el ser humano está siendo sustituido por la robótica, la mecánica y el diferente tipo de industria, ¿no? Un ejemplo, hoy en día, en tiempos actuales, la presencia en un cajero, en un banco, no hace falta de una persona física, o sea, lo puede hacer una máquina, o a lo mejor cuando pagábamos la luz y todo eso, y poco a poco ha tenido cambios y nosotros estamos siendo sustituidos. Entonces, por lo tal, es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de podernos de cierta manera vender para tener un mejor resultado. Y bueno, mi nombre es Rafael Corral, soy licenciado en Mercadotecnia y Publicidad con una maestría en Desarrollo Organizacional, que viene siendo como la de management, o sea, cómo manejar el personal interno, y actualmente estudio psicología clínica y tengo un diplomado en marketing digital. Entonces yo le puse a esta manera de compartirles el juego ha cambiado, game change, ¿no? Entonces yo les invito a que ustedes intenten. Posteriormente voy a pasar más información, pero cómo ustedes se pueden colocar a lo mejor en Instagram y en YouTube, que son como las redes más fáciles. Y bueno, uno de los primeros puntos que cada uno de nosotros debemos de tomar antes de es entender, paso número uno, quién eres, o sea, realmente quién eres, y tú lo vas a hacer o lo vas a colocar acorde a, en lugar de pensar cuál es tu nicho, o sea, el público al que estoy tratando de ser objetivo. Yo debo de pensar a cuál es mi audiencia, porque el juego ha cambiado. Entonces mi audiencia va a ser X o un determinado grupo de personas con un comportamiento tal cual, el cual yo voy a tratar de aportarles valor o generar un resultado para ellos, ¿va? Ahora, ¿quién eres? Y eso se refiere a no decir, ¿qué crees? Yo soy Rafael Corral, soy estilista. No. ¿Quién eres? A lo mejor en el ámbito de habilidades profesionales, o sea, no sé, yo soy el mesero encargado de, o el que se encarga de tal obra, o el supervisor de, o el auditor, o el que hace construcción de cierta manera. Bueno, independientemente cuál sea el área de servicio o de producto que tú trabajes, debemos de decir cuáles son tus habilidades profesionales. Este va a ser uno de tus intros, y lo vamos a conjugar con el área de venta. En algunos casos se ocupan dos cosas, que viene siendo la parte de hacer conexión con el servicio. A final de cuentas, uno tiene que tener la capacidad de venderte, y si tú no sabías, el ser humano tiene de un promedio de 20 segundos, 20 frases, donde tú tienes el chance de ver si el siguiente cerebro o el cerebro receptor te va a comprar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vendiéndonos. Viene desde nuestro lenguaje, postura, la manera que respiramos, todo, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Una frase menciona, y es muy cierta, que dice que el hombre o el ser humano primero te compra a ti y después compra el producto. Si tú eres la imagen antes del producto. Entonces debes de saberte vender. Va a ser una, quién eres, qué habilidades tienes, y de momento tengo que vender servicio más conexión o reventa. Entonces lo debo de saber conjugar. O a lo mejor no me vendo reventa, o a lo mejor únicamente servicio. Servicio quiere decir a lo mejor el servicio de un gimnasio, el servicio de un abogado, el servicio de un dentista, donde hay conexión. A lo mejor un doctor que necesita que también consuman el medicamento, o un estilista que necesita que también el cliente lleve un seguidor. Entonces en esa parte vamos. Posteriormente, ¿cuál es tu mensaje? Entonces,
cada vez que tú te introduzcas, el mensaje debe de tener la capacidad, uno, de inspirar a la audiencia, que pues, o sea, la audiencia debe de tener esa idea de saber quién eres, por qué y para qué. Entonces, sobre eso, si tú le inspiras y tú realmente le transmites esa sensación en estos medios, va a ser tu capacidad. Y ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer, ¿va? Después, tenemos que dar valor. Dar valor. ¿Qué sería dar valor? Yo creo que no voy a anotar, pero si hace falta, aquí estaré. En la parte de dar valor es muy importante, en pocas palabras, la parte de dar valor se refiere a qué hago para apoyar a los demás, qué hago para ayudar al mundo como tal. Entonces, si ya vemos los primeros temas, el por qué yo estoy aquí y para qué. Supongamos, si yo trabajo en mi área, el hecho de hacer sentir mejor a los demás y que en cada uno de los movimientos, independientemente en el área que esté, eso va a ser el diferencial. Un ejemplo, yo trabajo a lo mejor de recepcionista, el hecho de decir muchas gracias, es un placer, en lo que le pueda servir o estoy para servirle, y o sea, esos detalles son los que van a aportar valor. El que se cayó algo, yo voy, lo levanto, el que yo estoy para ellos, realmente va a ser una manera de cómo voy a colocar. Y recuerda que en estos momentos, o sea, son los mínimos detalles, los que pensábamos que no contaban, de momento son los que más cuentan, y ese es el tipo de mercado que va a ser la subsistencia en los siguientes niveles, ¿va? Después tenemos otra parte que está muy buena. Imagínate que tú vas a generar algún tipo de video, ya sea en alguna de las redes sociales que sugiero mucho por el tipo de el juego ha cambiado. Entonces podemos tener que tenemos en Instagram y en YouTube. Imagínate que vamos a tener 4 posibles tipos de personalidades. Esas personalidades, como no nos podemos ver así como tú que estás viendo, yo no puedo ver si estás rascándote, si estás haciendo algo, o qué tú estás pensando. Sobre eso tiene que ser el mensaje, a diferencia de cuando lo hacemos nosotros en vivo. Hablamos de términos digitales, entonces nuestro comportamiento va a ser, vamos a tener del otro lado a alguien que todo lo sabe. Entonces tienes pocos segundos, pocas palabras para convencer a esa persona que todo lo sabe. Todo lo sabe porque ya lo pasó y ya lo vivió, y yo creo que más de alguno de nosotros hemos vivido o convivido o hemos llegado a circunstancias donde tenemos ese tipo de consumidor o de comportamiento, ¿no? Donde no, pues sí, y ya. Después vamos a tener una persona que sea veterana. Considero que es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque una persona veterana, al final de cuentas, ha tenido un sistema de creencias ya inducido, ya tiene un patrón de cómo va a codificar las cosas, o sea, la realidad propia, y de momento a veces no tenemos la apertura para decir, ok, mi patrón de conducta viene porque desde, no sé, imagínate que tengo 40 años, un ejemplo, entonces tengo 40 años con un comportamiento, y de momento a lo mejor, voy a poner el ejemplo de una panadería, yo puedo ser el mejor panadero durante mucho tiempo, y recuerda esa frase, el éxito es efímero. O sea, dura poco, por eso tienes que estar abierto. Y una persona veterana piensa, es como un ejemplo, que mi pastel o mi pan es el más rico y no hay mejor manera. Entonces imagínate que surgió una manera nueva de realizar los pasteles, que es justamente lo que estamos cambiando. Y el pensar que no, y el pensar que hoy vendí pasteles, 1000 pasteles, no quiere decir que el resto de mi vida o de ese negocio o de ese emprendimiento vaya a ser como tal. Entonces tenemos que adaptar los cambios, y a lo mejor surgió una empresa panadera o pastelera donde menciona cuál es la ventaja de esta manera, esta nueva receta, esta tecnología, este funcionamiento, esta patente, donde simplifica, hace. Pero yo, veterano, pienso que mi éxito ha sido así. Puedo dar un ejemplo clarísimo de la empresa Kodak, Canon, la empresa Blockbuster, donde de momento existe el cambio, como lo vivimos, nada más que ahorita es de ya, y no adaptan ese comportamiento, y el guardártelo y pensar que como la receta secreta de Kentucky Fried Chicken, que donde nadie la va a saber porque es secreta, no siempre va a ser lo propio.
Entonces el veterano va a ser complejo por el hecho de que tiene un sistema de creencias y un patrón de conducta hacia las cosas. Entonces sobre eso vamos a hacer nuestra foto, nuestro video y nuestra publicidad. Ya tenemos dos, tenemos el que todo lo sabe y el veterano. El que sigue es el escéptico. Habrá personas que están confundidas, como que lo entiendo, creo que me hablaba de... Entonces ahí está la agilidad. Creo que está más fácil de explicar ese tipo de personalidad, ya que considero que no es tan complicado poder llegar a ella. Y tenemos también el novato, donde el novato, digamos, al ser nuevo, al ser un ser humano nuevo, una persona que tiene un nuevo comportamiento, está abierto a todo tipo de cambio. Y al estar abierto a todo tipo de cambio, entonces no pasa nada. No pasa nada porque no se le ha generado un patrón de comportamiento hacia algunas cosas. Entonces si tú le dices camina con un pie, lo va a hacer. Si dice camina y brinca, lo va a hacer. Entonces cuando hagas tú tu publicidad hoy en día en temas digitales, piensa que ese va a ser de cierta manera una audiencia muy fácil. Bueno, te paso algunos tips. Dependiendo a dónde vayas, piensa si tu mensaje, tu video o tu foto va a ser educacional, o sea, si estás aportando valor de educación hacia los demás, si lo vas a hacer combinado algo gracioso, donde tú menciones, les paso este tip, y recuerdo que ja, complementa porque lo haces grato para ellos. Después, a lo mejor hay una frase que está en inglés, pero yo la traté de hacer en español, que se llama educacionamiento, como de educación y entretenimiento. No hay nada que hacer, entonces tú puedes educar y entretener como si fuera un Netflix de redes sociales, ya sea mediante tus historias, tus videos, tus posts, tu TikTok, lo que tú quieras, pero combina y trata de pensar qué hay aquí para mí y qué hay aquí para ellos, ¿va? Un tip muy bueno para storytelling, ya sea que lo hagamos en Instagram o en Facebook, tenemos 15 segundos. Imagínate el gran reto que tenemos, 15 segundos donde tú vas a decir un mensaje que sea memorable, que sea tú mismo, o sea, porque no debes de ser falso, donde tengas una llamada a la acción, o sea, de y que no sea aburrido y que tenga buenos ángulos de imagen, que creo que es algo que me falla mucho, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo martes de que estás, ¿no? Ahorita pues no laboramos, no, ya saben el show, pero yo no sé, hago en mis historias y le digo, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi nombre es Rafael Corral y el día de hoy, martes, todas las personas que se realizan un servicio tenemos gratis un ritual de Kerastase en corte y color. Te espero. Tardé menos de 10 segundos, pero lo logré y ve la energía, ve el impacto que tú puedes generar. Entonces imagínate que tú estás perdiendo el tiempo o aprovechando el tiempo en las historias y de momento te sale una voz donde entonces te genera un impacto y a lo mejor le regresas. Y si no lo haces, por lo menos sabes que hay una promoción, o quizá etiquetas o le pasas a alguna persona. Es así como vamos a funcionar en los storytellings o las historias de las redes sociales. ¿Cuál será el enfoque adecuado que podemos hacer? Dice, los primeros 15 segundos van a ser para hacer una llamada a la acción sobre todo lo que mencionamos. En 30 segundos es cuando generamos más habilidad. Yo te invito a que tú trates de practicar, un ejemplo en tus historias, en los 15 segundos donde vas a ser gracioso tú mismo y vas a generar impacto, y ahí mismo a lo mejor puedes poner fotos, imágenes, GIFs, hashtags, ubicación y todo, o sea, todo puede ir con todo y el mensaje. 15 segundos. Repítelo y hasta que no consideres que ya está listo, ya lo etiquetas. Entonces tienes el chance de, y viene desde la energía que tú vayas a plasmar en ellos. Después, tiene que haber un plan intencional. Yo hago transmisiones, por ejemplo, de mi área de trabajo, martes y viernes, pero va todo con intención, o sea, no sé, a lo mejor hablo una semana de barbería, de hairstyling, de esto. Entonces voy generando, pero voy sumando, voy generando la intención, voy sumando así. Me quedé en principios de color, ahora voy en principios de decoloración, ahora voy en principios de cuidado, porque es una secuencia.
genera esa intención. Mantén tu rutina, porque también la gente se va a acostumbrar a que vea tu rutina, y siempre sé consistente, y es muy importante que tú trates de generar ese engranaje, que la gente sienta esa polaridad contigo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Generalizando y poder hacer, dice una frase, ¿no?, que creo que está muy de moda, donde todos seamos incluyentes. Entonces no vamos a decir, oye, para las que se vayan a decolorar, ¿no?, o las decoloradas, vean este video, ¿no? O sea, donde tú incluyas a todos, ¿no? ¿Qué pasaría si algún día te decoloraras el cabello? Un ejemplo, ¿no? Y de eso va a ser tu clase. Ahí está. Entonces estamos siendo incluyentes. O te ha pasado, o sea, pero donde tú incluyas en ese tema. Después, tenemos que hacer una planeación del año. ¿Cómo vamos a hacer tu planeación del año? Enero, Reyes, febrero, San Valentín, marzo y sucesivamente. Acorde a tu enfoque, ve haciendo tu planeación de cómo vas a autovenderte. Al final de cuentas, el emprendedor, el subsistente y tu propia marca eres tú. Entonces, tú vas a hacerlo mediante o sea, vas a hacer un planning del año para que tú sepas qué sigue y cuál va a ser tu fortaleza de producto o servicio en cada determinada parte del año. Un ejemplo, a lo mejor en febrero las papelerías no van a estar al 1000, pero a lo mejor va a ser previo, antes de ingreso a clases, o sea, cuál va a ser mi dinámica ¿va? Después, si trabajas en un salón de belleza, no sé, novias, 15 años, etcétera, te van a ayudar. Ahora te voy a dar una estadística, la tengo aquí anotada, que dice el 58%, está buenísimo, el 58% de las personas confían en una marca después de ver un video. Entonces, no tienes que ser el mejor editando, no tienes que ser el mejor hablando en público, no tienes que ser el mejor en cada área, pero por lo menos sábete que si tú publicas un video, un 58% va a tener una credibilidad del 100% que lo vea. 55% de usuarios ven videos en línea, o sea, de las personas en el mundo, un 55% ven videos en línea. 64% de los consumidores sienten la incitación de compra después de ver un video, y 95% de la audiencia retiene información de cada video en lugar de haberlo leído. O sea, digamos que si tú plasmas bien tu información, si tu manera de transmitir hace que llegue al cerebro de la otra persona, o sea, vas a tener un 95% de audiencia. Y el 10% de la audiencia ven los videos al momento. Supongamos, si yo subo una historia, un 10% del contenido de las personas que más me visitan, porque es importante que si yo tengo 1 millón de seguidores, no llega el mensaje a ese 1 millón de seguidores. Yo hice una investigación de eso, y únicamente a los que más están viendo tus historias te aparecen en primera lista. Entonces, cuando tú subes una historia, únicamente el 10% de los más que te siguen son los que le va a llegar, y lo van a ver el 10% de usuarios al momento. ¿Va? Después tenemos aquí está. ¿Cuál es tu audiencia? Debes de pensar cuál es tu audiencia. Si voy dirigido a mamás, no sé, a lo mejor vendo pañales, vendo zapatos, a estilistas, a escuelas, o sea, debes de pensar cuál es tu audiencia. En la social media, digamos que sería la red social. Literalmente una red social es una red social, válgame la redundancia, pero hasta me da risa a mí mismo. Es una red social, entonces la idea es generar una red que sea social, donde tú vas a pertenecer o jalarte a una tribu, a un nicho, a un comportamiento, a una polaridad hacia las cosas. ¿Y cuáles son las ventajas? Genera tráfico, publicidad gratuita. Eso es algo bien interesante, publicidad gratuita. Ventaja y desventaja es que eres expuesto. Entonces vas a ser expuesto dependiendo a cómo vayas tú generando tu currículum o el cómo tú te vas a vender hacia esto. ¿Por qué son importantes las redes sociales? Pues construyen una marca, genera tráfico en tu negocio, te hace diferente. Entonces
cada vez que tú publiques el por qué eres diferente a los demás, ¿va? Debes de checar la calidad de tus escritos, tus fotos, tus mensajes, los hashtags, que son estos como gatitos. Te invito a que hagas hashtags, tus propios hashtags, y empieces a alimentar. Imagínate que cada vez que tú inventas o generas un hashtag en cualquier red social, lo que hace es abrirse como un buzón, y esa frase que tú hayas puesto, un ejemplo que yo ponga mi nombre, hashtag Rafael Corral, ese se abre un buzón, y cada vez que yo haga mi hashtag se va acumulando, y si alguien le da clic a ese va a ver el historial de ese. Si yo pongo quédate en casa, tú puedes darle clic y verás cuántas personas han puesto ese hashtag de quédate en casa, y ese es un buzón que se abrió.